hemos preparado dos butacas. Mientras, os recuerdo, lo digo porque es importante, llamamos a Integra, a Joden, a Wizard, a Grafton, a Caja Ingenieros, a Servital y nos dijeron, nosotros os patrocinamos. Y luego también hay gente que ha tenido menos dinero y ha colaborado, ¿vale? Instituto de Empresa, ISDI, FR, Sabia, INIMA, Adimur, el Círculo de Objetivos de Alicante y Bolsalea. Esto es así. Si no fuera por ellos, hubiera sido mucho más difícil organizar la jornada de hoy. Decía que ahora, a continuación, tengo el privilegio de deciros que vamos a asistir a una entrevista que le vamos a hacer a Bassola Vallés Cerezuela, una reconocida ejecutiva y experta en transformación digital. Bassola, ojo, porque tiene superpoderes. O sea, sopla un chiste y ella hace un meme. Tiene más de 25 años de trayectoria internacional liderando estrategias de innovación y crecimiento en empresas tecnológicas de consultoría y retail. Sí, hace 25 años también había tecnología, ¿o no os acordáis? Teníamos un carrete de 24 fotos, llegabas a la 24 y seguías. Y a veces sacabas 27. Hackeabas el sistema. Bassola es sinónimo de éxito porque su perfil combina visión estratégica, experiencia operativa y un firme compromiso con el liderazgo inclusivo. Ya lo veréis, porque después de que ella va a una empresa, la empresa va sola. Lo digo porque esto en el despacho hay que escribirlo. Actualmente es directora general de ISDI, la Escuela de Negocios líder en transformación digital, donde impulsa la expansión y consolidación de su modelo educativo en España, México y Estados Unidos, lo que Bassola ha unido, que no lo separe, Donald Trump. Bajo su liderazgo, ISDI ha reforzado su oferta formativa en inteligencia artificial, data analytics, estrategia digital y marketing, impactando a más de 50.000 alumnos. Ojo, 50.000. Yo creo que se llama Bassola porque bachillerato ya estaba cogido. Bueno, además, Bassola Vallés es una apasionada del arte. Ya sabéis que siempre me gusta dar un dato, no profesional. Lo digo porque del arte contemporáneo. En 2014 fue galardonada con el primer premio Pilar Citoler al joven coleccionista otorgado en la feria Justmat Fair por su labor en el impulso a nuevos talentos del arte emergente. Para gente que pensáis que el arte es pasar frío, ella... Da igual, seguís igual. Bueno, gracias. A mí con que lo cojáis dos no te imaginas lo que esto significa a día de hoy. No me llaméis más. Bueno, Bassola Vallés representa, o sea, quiero decir que si no vengo el año que viene, tampoco preguntéis. Bassola Vallés representa el modelo de liderazgo transformador que demanda la era digital. Flexible, inclusivo, con visión de impacto y vocación global. Ojo, porque cuando supimos, porque ella nos llamó y nos dijo, voy a ir. Ojo, porque cuando supimos su asistencia, ha habido en la junta directiva un auténtico maremoto de quién la entrevista. Y al final el secretario dijo, soy secretario. Soy el secretario general, que por la edad ya podía ser coronel, pero él es general. Secretario general de AIME. El señor don José Antonio Ezquerra va a entrevistar a Bassola Vallés Cerezuela. Por favor, los dos que nos acompañen. Bassola, qué maravilla, de verdad. Gracias por venir. Escúchame, es que fíjate, lo hablábamos antes, el gran organizador Juan Antonio y yo, lo hablábamos. ¿Cuántas Bassolas conoces tú en la historia? Dos. Dos. ¿Y yo? Tres. Y tú tres. Muy bien, muy bien. Pues es que es una maravilla. Bueno, aquí tenemos al secretario que ha elegido este tono azul de chaqueta. Azul AIME. Di que sí, azul AIME, porque teníamos que ser corporativos. Qué maravilla, de verdad. Bueno, un aplausito, aunque seamos pocos. Hola a todos y muchas gracias por tenerme aquí. De lo que ha dicho, la mitad no, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, señor Corrales, porque me has evitado
tener que hacer yo la presentación, así que yo no habría conseguido hacerla tan simpática. Que sepas que yo firmo las facturas. Entonces, lo digo por la chaqueta. No, no, secretario, la mejor chaqueta, de verdad, le digo, ¿eh? Bien, veo que nos entendemos. Totalmente. Cuando lo vendió el de la tienda dijo, ¡toma! La he vendido. Bueno, tenemos dos retos importantes, Basola. Uno es que yo soy un torpe informático de nacimiento, así que, pues hablar, no sé por qué fui yo el que se apuntó a hacer esta entrevista, pero bueno. pero aparte de eso, pues el reto va a ser que alguien que no tiene ni idea de informática pues te haga preguntas sobre estas cosas, sobre la era digital y estas cosas, ¿no? Y el otro reto es que no se nos duerma nadie, pero bueno, yo creo que el señor Corrales ya ha animado el auditorio, así que bien, estamos bien. Oye, tengo una primera pregunta. ¿Te parece que Dime. si antes de hacerme la pregunta doy un poquito de contexto? Sí, me parece fenomenal. Vale, porque o sea, yo lo que sí que os quería contar como contexto sobre mí, para que veáis un poco las cosas que yo comento, de dónde vienen. Yo me he ido haciendo experta digital y lo de experta lo podéis ir quitando. Pero es verdad que yo he tocado muchísimos palos en mi carrera profesional. Yo creo que la cabra tira al monte y siempre me gustaba seguir aprendiendo y me gustaban los retos, como a vosotros, porque el tipo de interim directivo, el tipo de labor que tiene que hacer es de un aprendizaje constante y de renovarse constantemente. Yo creo que ahí tenemos mucho en común. Pero lo que sí que quiero decir es que yo empecé en un mundo que no tenía nada de digital. De hecho, yo empecé en banca, después fui consultora durante muchos años en McKinsey, toqué muchas industrias, pero una de mis industrias favoritas era el retail y es donde he hecho mucho trabajo en el pasado. Y yo me remonto a cuando el retail no había internet, empezaba. O sea que cómo he ido aprendiendo ha sido a base de hacer. Luego es verdad que estuve en Amazon unos años, con lo cual en el equipo que trajo Amazon a España. Entonces ahí evidentemente aprendí muchísimo más. Luego he estado con Salesforce, he digitalizado otras compañías, pero que ha sido haciendo. O sea que no se nace sabiendo. Es un camino que todos estamos recorriendo. Lo quería dar un poquito como contexto, que yo no nací experta en nada. Entonces todavía estoy de enhorabuena porque puedo pasar de torpe Seguro. informático a experto, ¿no? Todavía, si vivo hasta los 100 años. Bueno, pues entonces, si te parece, voy a empezar con una primera pregunta, aprovechando pues eso, tu vasta experiencia en transformación digital de multitud de empresas. ¿Tú cuáles crees que son los pilares fundamentales para que un líder, y ya que estamos en un contexto del interim management, para un interim manager debe dominar realmente para catalizar esa transformación digital de una organización? Porque es un poco el leitmotiv de nuestro congreso, ¿eh? Pues mira, yo creo que lo primero tiene que ser, lo que se haga tiene que estar muy aterrizado en la realidad de cada una de las empresas. La receta no es la misma para una empresa que para otra. Hay diferentes niveles de madurez en el dato, de diferentes niveles culturales. Entonces, todo tiene que tener muy en cuenta de qué empresa estamos tratando y en qué momento se encuentra esa empresa. Dicho esto, manejar expectativas, como todo en la vida. ¿Qué es lo que se pretende? Y si esas expectativas son realistas o no. Ahora, en temas de inteligencia artificial, estamos todos bombardeados continuamente con todo lo que puedan hacer las nuevas tecnologías y no es plug and play. Hay que saber cuáles son las limitaciones, cuáles son los riesgos. Entonces, si te contratan para introducir inteligencia artificial o para digitalizar y sabes que hay que entender un poco cuáles son las expectativas reales y estar de acuerdo con esas expectativas o no. Y si no lo estamos, levantar la mano muy rápidamente. En un segundo lugar, yo diría el por qué y el para qué. ¿Por qué esa digitalización y para qué? Porque se pueden hacer muchas cosas. Lo que tienen que estar es en concordancia con el negocio. Y finalmente, como en todo en la vida, encontrar quiénes son los detractores
y quiénes son los que te van a ayudar a hacer las cosas. Y como todo en la vida, empezar por esa parte digitalizable o transformable que está más abierta a un posible éxito, porque a partir de ahí caerán las cosas en el efecto dominó y será más fácil luchar contra las resistencias, que siempre las hay, porque el miedo es común en todas partes y la resistencia al cambio es, bueno, pues es modus operandi de todo ser humano muchas veces. Mira, en ISDI enfatizáis la alfabetización en IA como una nueva competencia crítica. Tengo una pregunta sobre esto, pero aprovechando que hablo de ISDI, ¿puedes contarnos algo sobre qué estáis haciendo en ISDI y cómo estáis formando a la gente para esta nueva era digital? Me podría alargar bastante, pero no lo voy a hacer. Yo siempre digo que tengo el mejor trabajo del mundo en ISDI, porque a las personas que nos gusta aprender, el poder estar en un sitio que se dedica a eso, a formar, es maravilloso, pero sobre todo en un momento como este, donde la velocidad del cambio es abismal. Incluso yo, estando en ISDI y estando súper metida ya no solamente en la gestión, sino también por deseo propio en lo que son los contenidos, es que la velocidad es absolutamente increíble. Me cuesta muchísimo mantenerme al día y eso estando dentro. En ISDI formamos en todas las nuevas tecnologías, nos consideramos muy cutting edge en todo lo nuevo. ISDI empezó con Internet hace ya muchos años y fue la primera escuela que se posicionó y supo formar a profesionales en todo lo que era Internet en su día. Luego eso pasó a un contexto mucho más amplio de digitalización y ahora no exclusivamente, pero como os podéis imaginar, todo el tema de inteligencia artificial es una parte crucial en todo lo que hacemos. Pero lo hacemos desde diferentes perspectivas. Formamos desde recién graduados que necesitan esa navaja suiza para poder llegar a una empresa y bordarlo, porque lo que han estudiado en la carrera es muy útil, pero necesita también de esa pátina de tecnología actual, hasta consejeros delegados que están en consejos y por cuál ha sido su experiencia, a lo mejor dominan menos las tecnologías, tanto nuevas como antiguas, y entonces darles esa seguridad de cómo puedes juzgar si las cosas se están haciendo bien en el consejo y hacer las preguntas correctas. Y entre medias, desde programas especializados en data o de marketing digital o programas digitales que tocan todas las funciones de una compañía o programas para directivos que deben mantenerse siempre relevantes. O programas de inteligencia artificial concretamente, aunque la inteligencia artificial, además de tenerlo en un solo programa, lo tenemos metido en muchos otros programas. ¿Por qué? Y yo creo que esto es importante, porque no solamente se trata de entender qué está pasando en el mundo de la tecnología y cuáles son las diferentes soluciones relacionadas con inteligencia artificial, sino hay muchos más cambios relacionados con eso. La incertidumbre. Ahora mismo la incertidumbre es la cosa más difícil de gestionar y que nos acompaña en nuestro día a día. Hacer planes a 5 años, yo no sé vosotros, yo ya no me atrevo ni a hacerlos a 2. En temas de inteligencia artificial ya no solamente saber qué está haciendo ahora ChatGPT o por dónde va Google o por dónde va Microsoft o qué es un agente, qué tipos de agentes, qué niveles hay, sino es, vale, ¿y esto? ¿Cómo gestiono yo a la gente en mi compañía para que puedan ir adoptando esto? O ¿qué significa la velocidad a la que vamos a ir? Toda la incertidumbre que esto nos va a traer. ¿Cómo tengo que empezar a pensar en mi planificación? Bueno, la respuesta es, tienes que ir probando diferentes posibles escenarios y asegurarte que lo que decides está no a prueba de bomba, pero sí resiste varios escenarios de lo que pueda ocurrir. Y todo ese nuevo forma de dirigir y de pensar y de liderar es algo en lo que también formamos, no solamente en el concepto de qué es la inteligencia artificial o qué es la tecnología, sino en todo lo que es no IA, todas las consecuencias que eso tiene. Muchas gracias, Basola. En cierto modo has contestado a la pregunta que habíamos preparado. Pero repítemela, que si quieres me... Sí, la pregunta es cómo si podrías ofrecernos ejemplos concretos de cómo la IA generativa puede ser una herramienta práctica para un CEO o para un interim manager. En cierto modo sí que nos has dado unas pistas, pero si quieres concretar. Pues mira,
Depende de la compañía, depende del contexto, depende de la sofisticación de sus datos. Y tenemos que tener en cuenta, o sea, ahora hablamos mucho de agentes y los agentes son terriblemente útiles, pero hay diferentes niveles de agentes y lo que no tiene mucho sentido es empezar con lo mejor ni con lo más complejo. Hay que adaptarlo a la realidad de cada compañía y hay que adaptarlo a lo que se pretende conseguir en cada caso. Los precursores de los agentes actuales son los chatbots, que es más un tema, una solución más conversacional, que la puedes introducir para sustituir a agentes de call center para pequeñas preguntas y demás, que esto ya está muy instaurado. ¿Qué es lo que pasa? Que es que ahora hemos subido el nivel muchísimo y ahora estamos en agentes que saben razonar, que planifican, ejecutan y además luego introducen el feedback del contexto y de las soluciones a las que estén conectadas y entonces hacen una labor mucho más cercana a la humana de razonamiento. Eso a día de hoy ya es una realidad. Luego además nos empezamos a mover en agentes que hablan con otros agentes, que ya son agentes de colaboración. Eso empieza a suceder. Y luego, por último, es verdad que ya habrá mayor autonomía. Eso yo no lo he visto en acción, pero donde un conjunto de agentes puedan ya hacer lo que un solo equipo podría hacer. Pero dicho todo esto, ¿esto es una posibilidad? Sí, lo es. En marketing vemos campañas digitales que se lanzan ya no en semanas o meses, sino en días o horas y que además son capaces de ver cuál es el impacto que esa campaña ha tenido en diferentes grupos de audiencias y reformularlas y relanzarlas de forma que cada vez el impacto y el performance vaya mejorando. Eso en marketing, bueno, pues empieza a ser ya relativamente común. En temas de finanzas, consolidación de datos contables, ver cuando hay algo que no está funcionando bien con los datos y alertar. En temas de tecnología, el conseguir que soluciones legacy puedan interactuar con soluciones más modernas. Por supuestísimo, ahora no hay cualquier desarrollador de código está utilizando herramientas porque ya no lo hacen solos, sino que lo hacen muchísimo más rápido con otras. Eso también es una realidad muy clara. En temas legales, todo lo que es manejar bases de datos inmensas de documentación, bases de datos de ejemplos del pasado que te ayudan a poder desarrollar contratos y acuerdos que tengan en cuenta riesgos de cosas que pueden ocurrir y, bueno, pues evitarlo. Hay cantidad de cosas que se están haciendo. Pero, insisto, es verdad que tampoco hay tantísimas compañías que ya lo tengan muy integrado. Estas son cosas que están pasando a una velocidad pasmosa. Supongo que habréis visto alguna vez el gráfico en el que la tecnología se desarrolla a una velocidad. El ser humano a nivel individual la va adoptando a una velocidad medianamente aceptable y suelen ser las compañías las que van por detrás. Eso ha sido así en muchas de las implementaciones de temas de tecnologías varias, pero con la inteligencia artificial lo estamos viendo que esas diferencias de velocidades entre los tres personajes que acabo de describir, la tecnología en sí misma, las compañías y los individuos, se están separando aún más. Con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces a la hora de implementar en compañías, el aprovechar el tirón de los individuos, de las personas que son más valientes, más inquietas, más curiosas, pues suele ser bastante bueno. Y además, si la compañía o vosotros como managers no les ayudáis a hacerlo, lo van a hacer por su propia cuenta y saltarse todas las normas posibles y temas de gobernanza y demás, así que peor aún. Muchas gracias. Parece que vivimos como una especie de competencia entre el humano, ¿no? La máquina humana y la inteligencia artificial y la máquina, ¿vale? Que en cierto modo necesita estar gobernada o manejada por la mano del hombre. O
por la mano de las personas, para ser políticamente correctos. Esto nos lleva a pensar en dos términos que bueno, pues se me ocurren. Uno es pues el perfeccionamiento humano, ¿no? Que parece que es necesario alcanzar la perfección continuamente en todo lo que hacemos. Y en cierto modo, de manera un tanto relacionada, la formación continua y el aprendizaje permanente. Es decir, en alguna de las sesiones anteriores hemos hablado de que nosotros, por nuestra edad, hemos tenido que adaptarnos a los cambios tecnológicos, a la velocidad del rayo. Estamos curados de espanto, esto ya lo sabemos hacer. Pero ahora yo creo que efectivamente hemos superado todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que todo esto se pone en contexto para poder liderar una organización, un proyecto? A ver, es verdad que hay mucho miedo. Hay miedo, hay temor a que haya una sustitución del ser humano. Yo soy muy optimista en ese sentido. Yo creo que lo tenemos que ser todos. Yo creo que lo que nos da es superpoderes. Nos da superpoderes y tenemos que ser conscientes de que estas capacidades están aquí. Y quitarnos el miedo, formarnos, entender qué es lo que es posible e incorporarlo en nuestro día a día y en el día a día de las compañías con las que colaboramos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues evidentemente hay que continuar formándose y continuamente, y efectivamente ahora es un lifelong learning, porque no es que estudies y digas, uff, ya estoy 5 años, tranquila, o 10 años, tranquilo, no hay nada que aprender, que va. Esto va de meses y de hecho nosotros cada curso lo tenemos que revisar ya no solamente en cada edición, sino dentro del propio curso. Para nosotros eso es fácil porque, o sea, para ISDI eso es fácil porque todos los profesores y los ponentes son practitioners, están en el día a día, pero es que eso nos toca también a todos los directivos, tenemos que estar actualizándonos. Lo más importante para mí es ayudar. Creo que donde más valor podemos aportar es en esa gestión de la incertidumbre. Ayudar a los equipos a acostumbrarse a cuál es la velocidad del cambio y a planificar teniendo eso en cuenta. Luego hay debates que son bastante peliagudos. Por ejemplo, si quieres introducir soluciones tecnológicas, el decidir si buy o build. Eso antes, bueno, pues hacías un análisis de la situación, mirabas cuánto ibas a tardar en recuperar el dinero invertido, pero es que ahora hay una complejidad muchísimo mayor. Yo he visto casos en los que se han lanzado a build y no comprar algo que ya estaba disponible y claro, en build se tarda tiempo y la velocidad a la que ahora están ocurriendo los desarrollos, para cuando estás a mitad de camino, está obsoleto. Entonces hay decisiones de ese tipo que sí que son bastante importantes. Entonces, conseguir inculcarle al equipo todo ese tema de la velocidad y de la incertidumbre y estar cómodo con ello es fundamental. Pero esto no va de máquinas o hombres, esto va de la tecnología dándonos superpoderes. Tener en cuenta que hay un montón de riesgos que trae la tecnología, que el único que los puede juzgar, y lo que vamos a hacer es eso, directores de orquesta. Yo creo que esa es una buena metáfora, es el ser humano. El tema del pensamiento crítico es absolutamente fundamental. Hay situaciones en las que te dicen, esto ya lo haces con IA en un periquete. Espera, sí, pero no. Y el que el directivo sepa traer ese pensamiento crítico de que las cosas no son tan fáciles y que hay que saber dónde poner los límites en gobernanza, quién es el responsable, quién no lo es, en temas de a qué bases de datos puede acceder un agente y a cuáles no, porque si no puedes tener divulgación de datos muy sensibles, en temas de ciberseguridad, porque todos estos agentes están abiertos a cualquier tipo de ataque. Eso es labor humana sin lugar a duda. Por supuesto, la parte de la ética también, pero incluso en temas mucho más terrenales, el humano es el director de orquesta y el que tiene que hacer que esto ocurra y ocurra bien. Muy bien, sé que tienes tu agenda bastante comprometida, pero hay de diferentes preguntas que habíamos analizado que sería interesante pues, saber tu opinión. Hay una que no me resisto
a dejarla abandonada, ¿vale? Curiosamente, además, es la que habíamos pensado que podía ser la... Bueno, pues esta la dejamos para ahí, pero bueno. Desde tu experiencia observando la implementación de la IA en diversas empresas, ¿vale? ¿Cuáles son los errores más comunes que se están cometiendo por parte de los directivos o de las propias empresas a la hora de iniciar o de implementar los proyectos de inteligencia artificial? Pues mira, yo uno que te diría es el de Buy or Build que acabo de mencionar. Que hay veces que no se tiene en cuenta la velocidad a la que avanzan las cosas, te metes en un proyecto súper complicado y al final acabas completamente atascado, invirtiendo barbaridades y resulta que ya hay algo off the shelf que te sirve para lo mismo. Entonces, ese es un tema a considerar muy seriamente. Y el otro es muy sencillo, no hacer nada y creer que esto no es lo que está ocurriendo. No hacer nada porque no sabes por dónde empezar, no hacer nada porque crees que, bueno, y es verdad, hemos tenido situaciones como el metaverso o el blockchain que dices, uy, y esto que hizo tanto ruido, ahora se ha quedado en agua de borrajas. Entonces, ineludiblemente hay pensamientos que dicen, esto también, no, esto no, señores. Lo que pasa es que se puede empezar de muchísimas formas. Y tampoco hace falta que sean formas complejísimas, sino entender un poco que, mira, además es que no solamente un poco qué puedo arreglar en mi compañía, sino esto es una súper oportunidad para compañías que tenían grandes ideas y que les faltaba CAPEX o les faltaban recursos y eran cosas que no podían hacer. Esto abre puertas que antes estaban cerradas para determinadas compañías. Entonces, el pensar en dónde estoy en mi industria, cuáles son mis competencias fundamentales y qué puertas han estado cerradas para mí en el pasado, pues quizás algunas de esas puertas ahora se pueden abrir, porque tenemos tecnología que hace que no necesites tantos recursos y quizás en esos entornos que son puertas nuevas, puertas abiertas, son escenarios ideales en los que probar nuevas tecnologías como esta. Y luego un poco por acabar, o todo lo que es en vuestra posición como interim manager y director, no tenéis esa limitación del legacy, de la persona que llega y ha estado muchísimo tiempo en una compañía. Tenéis la gran ventaja de poder abrir puertas y sacudir. Aparte seguro que os llaman para situaciones especialmente complejas o para situaciones especiales. Entonces creo que esto va como anillo al dedo para revolucionar en ese sentido. Muy bien, pues sí, perfectamente. De hecho, fíjate que te quería pedir un mensaje final y no sé si ya lo has dado, con eso de que has dicho que un error grave sería no hacer nada, ¿no? Sí, el mensaje final yo creo que para mí sería sin miedo, con optimismo y con humanidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, Basola. Un placer conversar contigo. Gracias a vosotros. Bueno, qué lujo. Lo único, Basola, no te vayas. No te vayas, te voy a contar por qué. Porque es que a lo mejor se nos atreve alguien de los invitados. Lo digo porque tener a alguien aquí, como que tú trabajas el día a día en ISDI, claro, ¿estás abierta? Mira, cógete tu micrófono que yo me acerco. ¿Alguien quiere aprovecharlo? Digo porque Basola está hoy, mañana ya no está. Estoy muy accesible. Está disponible. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Mira, hay un señor aquí, vamos a preguntarle. Y mi compañera que está en todo. ¿Cómo te llamas? Chema. Chema, Basola. A ver, sobre la IA, el otro día oí una noticia que, a ver, no la he contrastado, que no he contrastado la noticia, pero creo que era en Onda Cero, la escuché. ¿No ha contrastado la noticia? No, te traduzco. A lo mejor tú sabes más. Dicen que hicieron un experimento para los programadores diciéndole a una IA que se desconectara. Y la IA, creo que se escurrió el bulto, empezó a buscar correos del programador comprometidos y le dijo, mira, yo me apago, pero esto va a salir a la luz o algo así. O sea,
No sé si es en cuanto a la ética o el fuera de control que puede tener alguna de estas. Sin duda. Una de las cosas más importantes, todo esto tiene riesgos importantes y es un poco a lo que aludía antes. Al final es la labor del ser humano mantener esos riesgos bajo control y uno de ellos efectivamente son temas de gobernanza que implican poner guardrails para zonas en las que hay que limitarlo. Sin lugar a dudas, se plantean situaciones como estas. Bueno, como esta en concreto, no lo sé, pero se plantean situaciones en las que a lo mejor da respuestas completamente inadecuadas. Entonces, tiene que haber una supervisión. Como se está haciendo referencia, se le llama human in the loop. Siempre tiene que haber algún tipo de humano y algún tipo de control hasta que no tengas gran certeza de lo que está haciendo y las respuestas que está dando no tienen riesgos. Pero sí, en respuesta a lo que decíamos sobre el humano, sí, pueden ocurrir cosas que no… Como las leyes de Asimov, porque se han superado. Y me sonaba un poco a HAL 9000, ¿no? Que era la peli esa. Y es que lo oí en la radio, digo, y no me dio tiempo a ver si eso era verdad, pero es que… O sea, que la máquina se resista a apagarse, a desconectarse, eso ya es como un síntoma de conciencia o de que creen que tienen algún control. No sé. Fíjate que… Bueno, es que tienen un elemento de razonamiento. Es que efectivamente nos enfrentamos a cosas muy desconocidas para nosotros. Por eso el cómo están limitados su actuación es muy importante. Pero sí, es un mundo por descubrir y es una de las cosas que dan más respeto en el sentido de hasta ahora la tecnología no razonaba. Eso era algo que solamente lo tenía el ser humano. Estamos rompiendo esa barrera y por eso hay que hacerlo con cabeza. Yo confío, yo soy pro tecnología y lo pruebo todo lo primero, pero sí que es verdad que hay que ponerle acceso, y sobre todo la información de Internet que está tan sesgada, o la información dentro de una empresa que tú decías, no darle acceso a correos o no darle acceso a ciertas cosas, pero hay que aprovecharlo y ya está ahí, o sea que no se va a poder evitar. Sí, pero hay que hacerlo con cabeza. Eso es. Muy bien, muy bien. ¿Qué no has entendido de una pregunta? Pero bueno, que esto es lo de menos. Una más, aquel caballero, va mi compañera, fíjate, rauda y veloz, es un espectáculo de compañera, que te pone el micrófono, solo esta, va sola, entiéndelo, que es que para nosotros, en principio esta mañana no has estado, ¿no? Me está haciendo pasar una vergüenza Pero terrible, ¿no has estado ¿eh? esta mañana, va sola? No ha valido para nada. ¿Sabes lo que te voy a decir? No estabas tú aquí. Entonces, caballero, Perdona, ¿cómo te llamas? Maximiliano. Maximiliano. Hola, Maximiliano. Para todos. Y todas. Una pregunta a lo mejor es inadecuada en este momento, ¿no? Pero el día que los políticos descubran que la IA es una fuente de ingresos por impuestos, ¿qué va a pasar? Bueno, pues pondrán impuestos, sin lugar a dudas. Pero, a ver, hay muchas cosas de ese tipo que todavía no sabemos cómo vamos a afrontar. No es lo mismo exactamente con lo que preguntas, pero también vamos a tener organigramas mezclados, que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Vamos a tener organigramas mezclados en los que ya vamos a tener equipos que parte van a ser humanos y parte van a ser máquinas, aunque suene mal. Yo espero que gobernados siempre por un humano, de eso estoy convencida y deseosa. Pero luego, no sé si lo habéis leído, hay un tratado muy interesante que se escribió, si no recuerdo mal, en el 19, que también por ser un poco transgresor, de lo que habla es de nos va a quitar tanta carga de trabajo repetitivo que lo que vamos a tener es mucho más tiempo de ocio. Y entonces habla de la renta universal y de temas de ese tipo. Ahí podemos discutir, hablar. Yo creo que la verdad es que no suelo hablar mucho de estos temas porque me parece que es un futurible que, bueno, veremos, pero creo que tenemos un presente mucho más inmediato y útil, que es en el que yo me concentro. Pero si nos ponemos a hablar de eso, nos entretenemos un rato largo. Y las respuestas no las tenemos y no voy a pretender tenerlas yo tampoco. Lo que sí es momento de hacerse preguntas y de hacerse preguntas buenas, no de ignorar que las cosas se están cambiando. Pues de verdad, Basola, sé que te he cogido… una más, no sé, un segundito porque estamos ya… Basola, ¿te prestas? Claro que sí. Este señor, ¿qué te llamas? Me tengo que ir a presentar resultados en un momento, así que si llego tarde es algo que no importa. Qué maravilla. Manuel. Mira, la pregunta va un poco referida a 3 cuestiones fundamentales. La primera es que estamos en un congreso de interim
todos nos tenemos que ir luego a nuestras respectivas empresas donde trabajamos como interim o como consultor aventajado y nos encontramos con la gestión de la IA. Entonces, he visto en LinkedIn la frase que tenéis puesta. Yo le digo época, tú le dices era. Estamos en un cambio de era actualmente. La problemática que tiene actualmente el interim es la siguiente. Estamos manejando una información brutal. Salen IAs que te hacen la O con un canuto. El cliente piensa que nosotros somos dioses y que lo sabemos todos. ¿Hasta qué punto un interim tiene en la gestión que hablabas antes de cómo tenemos que gestionar y hasta dónde tenemos que llegar en el conocimiento de las IA para que nuestro know-how, nuestro conocimiento, que hablábamos de la gestión del conocimiento hace 15 o 20 años, que ya eso se ha quedado ahí porque la tenemos ya disponible todo, ¿qué hacemos nosotros? Que a mí se me queda la cara de póker cuando me dice un cliente, por cierto, ¿has probado ptp.ia? Y se te queda la cara diciendo, pues no. Y te quedas hasta las 2 de la mañana viendo a ver qué era la IA, ¿no? Correspondiente, ¿no? Entonces, quiero que nos des un poquito, un par de directrices de decir, señores, tranquilos, esto es como cuando salió la Coca-Cola, que salieron 187 de golpe y luego se quedaron 4. De hecho, esta semana se ha descubierto que hay una que tenía 700 ingenieros por detrás. O sea, Pero, no sé si se ha quedado clara un poco la pregunta. Intenta de todas maneras que la respuesta sea un poquito más breve que la jodida pregunta, ¿vale? Lo digo más que nada porque… Hostia, qué pregunta. Esto no solamente le pasa a los interims, le pasa a todos. Esa angustia de es imposible estar al día me pasa a mí. Y eso que tengo las cosas bastante cercanas. A ver, lo importante es saber que hay determinadas cosas que ya no solamente hay que hacerlas con humanos, sino que… Y luego, soluciones de cómo llegar a eso, hay que apoyarse en los expertos. Pero el interim manager y el líder, lo que tiene que saber es qué tipo de cosas son susceptibles de ser mucho más fáciles con las nuevas tecnologías. El detalle ya, el chascarrillo de yo utilizo esta, yo utilizo la otra, hay infinidad. Y entonces, no, esa no la conozco, pero ¿qué hace? ¿Y para qué la quieres? Yo entraría en las preguntas del por qué y el para qué. Y ahí, ya decir, vale, o sea, que esto es lo que te interesa, vale, pues ahora vemos cómo hacer eso. Pero no perdernos en una solución concreta, sino por qué y para qué. ¿Te he contestado? Totalmente. Bueno, pues te vas a llevar este aplauso, Basola Vallés. De verdad. Basola Vallés, que nos ha acompañado en esta 6ª edición de este Congreso Nacional de Interim Management.